Hola, buenas tardes. Bueno, entonces estábamos en compactación, ¿no? En la anterior clase. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Habíamos hablado de la importancia que tiene la compactación y que era la densidad. La densidad seca en realidad es gamma D máximo es igual, aquí de una fórmula, igual a este valor. Gamma D es igual al peso seco sobre el volumen aparente, que viene a ser igual al peso de la masa sobre el volumen de la masa por 1 más la humedad, o gamma sub m, 1 más la humedad. Este es el peso seco. Justamente estamos poniendo el peso seco porque el peso seco en una muestra es constante. Lo que varía es el volumen. El volumen justamente va a variar en función del porcentaje de compactación que hagamos. Cuanto más chico sea el volumen, al compactarlo vamos a reducir los espacios vacíos y por tanto este valor va a crecer. Por eso se toma siempre el peso seco, porque es constante. Bien. Entonces, para poder determinar ¿cuál es la forma de hacer una compactación en el campo? Primeramente, determinamos el tipo de muestra o tipo de suelo que vamos a emplear en la carretera, no solamente muestra, sino el acopio del material. Supongamos que estamos en una carretera. Entonces, bueno, voy a tener en la carretera, supongamos que vamos a hacer un terraplén, seguramente voy a determinar un banco de préstamo en el cual voy a traer material para poner y levantar el terraplén. Y ese terraplén lógicamente va a tener sus características, el tipo de suelo, si es arena, limo, arcilla o mezclas entre ellas. Eso va a depender del tipo de suelo. Entonces, como voy a compactar, si es arena, voy a compactar seguramente ya en el campo con una compactadora vibratoria, con rodillo, etc. Después vamos a ver eso. Pero previo a ese trabajo de compactar en el campo, tenemos que tener primeramente la curva de compactación. La curva de compactación nos permite determinar la densidad máxima en el cual se va a llegar compactando un suelo con la humedad óptima. La humedad óptima es la humedad adecuada para que sin mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, las partículas, ¿no es cierto?, se acomoden y llegar a este valor que es la densidad máxima. Esta curva verde que ven aquí, eso se llama curva de compactación. Entonces, obteniendo valores de compactación, haciendo variar la humedad, vamos a tener diferentes densidades. Esta es la densidad seca. Estamos basándonos en esta ecuación de aquí. Entonces, el primer punto será un poco más seco, luego tendré este valor, aumenta un poco de humedad, voy a tener otro valor, aumenta otro valor, otra humedad y voy a tener otro valor. Generalmente en una curva de compactación se hacen 2 puntos de subida mínimo y 2 puntos de bajada. Entonces, supongamos que mejor, entre más puntos, mejor, porque nos va a dar más real la curva. En este caso, supongamos que vamos a hacer 3 puntos de subida. Y otra de bajada. Cuando ya me exceda de humedad, la densidad, en vez de subir, va a ir bajando. Entonces, aquí está de bajada. Aumento más humedad, me baja más. Más humedad, me baja más la densidad. Entonces, me propongo producir este tipo de curva. Entonces, con el cual voy a unir, ¿no es cierto?, mediante una escuadra, porque a veces es un poco difícil determinar la ecuación para dibujar en computadora esto. Entonces se puede hacer con una cercha, ¿no? Entonces tomamos un valor, unimos los puntos, aquí también unimos los puntos y intersectamos, que nos va a dar esta curva de aquí. No siempre vamos a obtener el punto máximo al compactar, sino vamos a tener próximos. Entonces prolongando esta recta, esta curva, prolongando esta curva, nos vamos a tener este valor. Entonces, esto va a ser la densidad máxima. Entonces, con esta densidad máxima, en el cúspide de esta curva va a bajar la humedad. Esta es llamada la humedad óptima. Entonces, en el laboratorio hemos obtenido 2 cosas. Uno, la densidad máxima y la humedad óptima. Entonces, en el campo, tienen que llegar a estos mismos valores utilizando esta humedad para compactar y tienen que llegar mínimo a este valor. Lo ideal es llegar siempre a este valor. Por eso, generalmente, en
depende de las capas, ¿no es cierto?, que uno esté compactando, por ejemplo. Anótenlo, por favor. En la subrasante, el porcentaje de la densidad de campo debe ser entre el 90 a 95% de la densidad máxima obtenida en laboratorio. En la capa base tiene que ser mínimo 95% de la densidad máxima. En la capa base tenemos que alcanzar en el campo al 100% de la densidad máxima. O sea, en la subrasante, que está en la parte de abajo, se admite un poco entre 90 y 95%. En la subbase estamos diciendo que sea 95%. Si es más alto, mejor. Y en la capa base exigimos que se compacte al 100% de la densidad máxima obtenida en el laboratorio. Esa es la compactación que vamos a hacer. Muy bien. Durante la compactación, haciendo variar humedad, vamos a tener diferentes densidades, decía, pero también podemos trazar una curva, esta curva roja que ven aquí, eso se llama curva de estabilidad. Entonces, cuando estamos compactando el suelo, vamos a ir obteniendo diferentes valores de penetración. Antes que se pierdan, por favor, pongan un paréntesis aquí. Les voy a mostrar el equipo que se utiliza para esto. A ver, para que no lo estemos hablando. Estos son los moldes de compactación. Estos moldes pueden ser de 4 pulgadas o de 6 pulgadas. Este es un martillo para compactar. Este martillo puede ser de 10 libras o 5.5 libras. El que tiene 5.5 libras tiene 12 pulgadas de caída libre. Y el que tiene de 10 libras tiene 18 pulgadas de caída libre. Bueno, entonces cuando estoy hablando, ¿no es cierto?, de compactar, estamos haciendo en capas, vamos a ir compactando, ¿no es cierto? Este se llama un collarín que acopla aquí para que en la última capa nos pasemos un poquito, una media pulgada, cosa que cuando saquemos esto, ¿no es cierto?, enlazamos este molde, vamos a tener la muestra contenida en este molde. Este es el volumen del molde, es igual al volumen de la masa del suelo. Y el peso que tenemos, ¿no es cierto?, en este cilindro, en este molde de compactación, eso es el peso de la masa del suelo. Y la humedad obtenemos generalmente del medio, de la parte central. ¿Por qué es conveniente tener eso? Porque si yo tomo de este extremo y de este extremo, tengo que hacer un promedio, porque la humedad de acá va a ser diferente a esta humedad de aquí abajo. Entonces, para no hacer 2 veces la humedad y promediar, prefiero sacar uno del medio. Entonces aquí se hace solamente una humedad. Para ver esta fórmula, fíjense aquí. Esa es la humedad que estoy hablando aquí. Ahora, si voy a tomar la muestra aquí, tengo que tomar uno de arriba, otro de abajo. Los dos voy a calcular la humedad y tengo promedio y eso va a ser esta humedad de aquí. Para no hacer eso, entonces tomo la muestra de aquí, de la parte central del cilindro, después de compactar. Entonces viene a ser esta humedad. Ahora, este volumen que estoy viendo aquí, este B sub M, es el volumen que está contenido en este cilindro. Por eso, cuando estamos compactando, este collarín que se acopla aquí, sirve para que nos pasemos una media pulgada aquí, para que nos permita enlazar el suelo y que esté completamente en este molde de compactación. Ese es el objetivo de utilizar este cilindro. Igualmente aquí. De ese modo calculamos la densidad con diferentes humedades y eso nos va a permitir hacer la curva de compactación. ¿Ya? Muy bien, entonces está aclarado eso, ¿no es cierto? Entonces ahora vemos, pues cuando estamos compactando, ¿no es cierto? Una vez terminada la compactación, vamos a tener un punto, otro punto, etc. Luego, para cada punto determinamos la resistencia a la penetración.
que vamos a obtener esta curva de estabilidad, la curva B. Para hacer eso utilizamos un aparato que se llama aguja Proctor. Esto puse a propósito porque este es el modelo antiguo. Ahora ya viene digital. ¿En qué consiste esto? Cuando yo ya tengo el molde ya compactado, entonces una vez terminada la compactación, penetro, este es un penetrómetro, por eso se llama aguja Proctor. Voy a penetrar hasta esta marca, esta marca, empujando mediante esta manivela de acá, voy a empujar y voy a penetrar hasta esta marca que tiene el equipo. Aquí se mide una escala, aquí tiene un resorte calibrado y tiene una escala que me está midiendo en kilos o libras si quieren, ¿no? Esta es una romana al revés, todo el mundo ha visto en el mercado pesar con una romana, ¿verdad? ¿Qué es la romana? Le ponen un peso aquí y la elongación del resorte está midiéndole la libra o pulgadas. Aquí estamos midiendo el resorte a compresión. Al revés de la romana que comúnmente conocemos, aquí se empuja y se comprime el resorte. Entonces el resorte está calibrado y nos va a medir kilos o libras, por la unidad que quiera. Entonces penetramos hasta aquí y leemos aquí la lectura. Entonces nos va a dar eso una carga, kilos, digamos. Lo divido entre el área de este pistón. Aquí están ahí diferentes modelos, ¿no? Diferentes tamaños. Por cada fabricante le dice cuánto es su área de esto. Entonces, aquí se hace la lectura y aquí se lee el área. Directamente de cada modelo tenemos el área de aquí. Entonces tenemos sigma va a ser igual a qué? A la carga que fue necesario para penetrar este penetrómetro hasta esta marca, dividido entre el área de este pistón. Eso nos va a dar una presión. Entonces, con esa presión que hacemos, vemos, ¿no es cierto?, para este punto, digamos, por así decir, si hubiera un punto aquí, trazo hasta acá y obtengo este valor. Para otro punto, lo mismo, voy a tener otro valor. Para otro punto, voy a tener otro valor, sucesivamente. Para cada molde que compacte, voy a obtener diferentes valores de presión. Aquí está, fíjese, en kilos por... Aquí está, no lo veo bien, está en libras por pulgada cuadrada. La unidad que quieran pueden emplear. Entonces les va a dar siempre este tipo de curva. Esto se llama curva de estabilidad. Muy bien. Esto tiene justamente una función muy importante. La aguja Proctor nos permite determinar, cuando estamos haciendo la curva de compactación, nos permite determinar la curva de estabilidad. Y entonces este es un parámetro fijo. Entonces con este valor voy a saber cuál es el valor equivalente para la densidad máxima. Entonces yo con este valor de la densidad máxima voy al campo y hago las pruebas de la densidad de campo. La misma aguja me sirve para eso. La misma aguja voy al campo en el punto donde yo quiera determinar la densidad de campo, o sea, la densidad con la cual se alcanzó en el campo compactando con cierto tipo de compactación, penetro el penetrómetro de aguja Proctor y por tanto voy a tener qué valor tengo ahí. Si está el valor correspondiente, esto quiere decir entonces que está bien compactado. Si el valor está muy bajo, quiere decir que falta compactación. Entonces además de la aguja Proctor me sirve para determinar la curva de estabilidad y además del control de compactación en el campo. Esas dos funciones tiene la aguja Proctor. Esta aguja de aquí. Ustedes tienen en la Gabriel, en el laboratorio digital. Eso por favor van a decir al auxiliar o al encargado del laboratorio que les muestre. Es digital, es moderno el equipo. En cambio estamos mostrando aquí con un resorte. Este es el modelo antiguo. Otros vienen, aquí esta manivela de acá, después sale la aguja y aquí viene un anillo dinamométrico, o también llamado un anillo de carga. Entonces cuando apretamos con esto, ¿no es cierto?, el anillo de carga se deforma y al medio del anillo tiene un deformímetro, mide la deformación. Y esa deformación ya está tabulado. Eso se lo calibran los fabricantes o lo podemos calibrar también, como con otro anillo de referencia, lo vamos calibrando. ¿Cuántas divisiones, ¿no es cierto?, de deformímetro vale un kilo o libra, como quieran? Lo vamos a calibrar. Entonces, hay diferentes modelos. Este es el modelo antiguo, como le digo.
con resorte. Después apareció con el modelo con anillo dinamométrico. ¿Sí? Ahora ya es digital. Entonces hay 3 modelos, pero la forma de hacer el ensayo, todo es idéntico, no varió nada en eso. Solamente la tecnología del equipo nada más. Muy bien. Y aparte de eso, también al compactar podemos determinar esta curva verde, la curva C, que se llama curva de saturación o también llamado curva cero vacíos de aire. Lógicamente esto se determina analíticamente. Tienen la humedad para cada punto, tienen el volumen de vacíos, con eso calculan ustedes la curva de la saturación de este suelo. Con eso determinan esta curva. Entonces, cuando se hace una compactación estricta, entonces se hacen las 3 curvas, pero lamentablemente en 8 medio nunca hacemos eso. Solamente hacemos esta curvita. Rara vez hacemos estas curvas. Pero debería hacerse así. Las 3 curvas. La curva de saturación, que es la C, o cero vacíos de aire, y la curva de estabilidad, que sería esta. Esto nos sirve para poder determinar la densidad de campo. Y esto nos permite, ¿no es cierto?, ver qué grado de saturación tiene para cada punto. Y la curva de compactación justamente nos está dando la humedad óptima y la densidad máxima a la cual va a llegar al suelo. Y es el objetivo de hacer esta curva. Bueno, ¿está claro hasta aquí o tienen dudas? Preguntas. Por favor, tienen que aprenderlo igual que hacer granometría, hacer clasificaciones y hacer compactación. Por favor, no tienen que dudar de esto. Ingeniero, ¿esa planilla está en el libro? Está en el manual de laboratorio. Ok. Sí, pero creo que aquí un ejemplo, vamos a ver, ¿bien? De todos modos, en el manual está el formulario para llenar. ¿Bien? Bien. Entonces, con esto hacemos las curvas. Ahora, lógicamente esta curva va a variar dependiendo del método que empleemos. Esto es una cosa general, la construcción de la curva. Ahora vamos a ver la curva que vamos a obtener. Ahora vamos a estar aquí. Aquí, corriendo. Variando los métodos, ¿no es cierto? Porque podemos utilizar el método ASTO T99, ASTO estándar T99, y el otro T100% modificado. Podemos utilizar también el método de California, el método de miniatura Harvard, el método de Porter. Porter no lo he puesto aquí porque es un método que no lo usamos aquí. Solamente he puesto la norma, o sea, el T99, el T180, después he puesto el miniatura Harvard. Hay otro método también que se llama método de Venn. Tampoco lo usamos aquí, entonces por eso no lo puse. Son los métodos que aquí empleamos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, si yo estoy usando el método T180 para un mismo material, va a depender mucho del método que emplee. Si digo, por ejemplo, el Proctor estándar T99, entonces esos son para cargas livianas. ¿Por qué? Porque justamente lo que varía es el peso del martillo. Aquí vamos a ver una cosa, fíjense. Acá. Este cuadrito tienen que sabérselo. Fíjense, esto es para Proctor estándar T99. Para el Proctor T180 modificado. Los dos métodos. Este método le va a dar menores densidades. Este le va a dar mayores densidades. ¿Cuándo se utiliza este método T99? Cuando son cargas livianas o vehículos, digamos, de poco tonelaje. Ahora, si van a hacer donde hay un tráfico vehicular o cargas pesadas, entonces tienen que utilizar siempre el T180 modificado. Pues por eso en estas curvas que vemos aquí,
Fíjense, una curva para va a ser esta misma curva verde, ¿no es cierto? Va a ser para el T99, esto será para 180 modificado. Entonces varían, el mismo suelo compostando el método va a variar. Por eso es importante saber para qué lo va a emplear la compostación, porque muchas veces cuando uno trabaja en un laboratorio, tiene un laboratorio, la gente viene, hágame un próxoles, pero ¿qué próxoles le quiere que le hagan? ¿T99 o T180 modificado? Ahí no sé, pero ¿para qué tipo de obra quiere? ¿Va a construir un ciclovía o va a construir una carretera para vehículos livianos o va a construir una carretera de volumen alto? Si nos dicen para un volumen grande, para los vehículos pesados, entonces directamente el T180 modificado. Si me dice, es solamente para hacer un parqueo en mi casa, para mi autito, entonces diré, suficiente T99. ¿Para qué me va a gastar plata? Cuanto más energía de compactación es más caro. ¿Por qué? Porque tenemos que compactar con mayor energía de compactación y mucho más cuidado de hay que tener, ¿cierto? Por eso siempre en los barrios dicen solo vehículos livianos. Lógicamente el cálculo del paquete estructural, que es el suelo, está para vehículos livianos. Y el espesor del pavimento también para vehículos livianos. Pero ¿qué pasa si el vecino, como siempre, en nuestro medio, ¿no? Creen los vecinos que tienen derecho de hacer cualquier cosa porque vive ahí? Si un chofer vive por ahí que maneja un camión tronquero de 2 ejes, va a entrar a su casa o a su patio a dormir con su camión cargado. Y eso es fatal. Porque esa carga, ¿no es cierto?, de 2 ejes es más dañino que un camión tipo tandem que tenga, digamos, qué sé yo, 3 ejes. ¿Por qué? Porque la repartición de cargas son más concentradas en 2 ejes. Y por tanto, si ese camioncito entra a un barrio donde solo es para vehículos livianos, pues se nos están matando la vida útil del pavimento. Por esa misma consecuencia, ¿no es cierto?, que no respetan la ley de cargas, las carreteras no duran, los barrios igualmente no duran para la cantidad de años que fue calculado. ¿Por qué? Porque, como les repito, ¿no es cierto?, un vecino que ha vivido por ahí, entra, si no deja entrar, pues se va a enojar, capaz que le peguen todavía. No cuidan la inversión de todos. Tenemos una mala educación vial. Entonces eso, y después cuando hay problemas, ¿qué dicen? Los ingenieros bolivianos no saben calcular, no saben construir, ¿verdad? Los critican. Pero la falla no es el hecho de que el ingeniero no haya calculado mal, o haya construido mal, sino que no se controló las cargas para las cuales está diseñado eso. No es culpa de él. Pero la gente común nos echa la culpa a los ingenieros. Por eso justamente nuestras pavimentaciones para barrios nos sale caro. ¿Por qué? Porque estamos usando T180 modificado como si fueran para entrar por los camiones grandes. Y eso es caro. En otras partes, ¿no es cierto?, donde la gente es más educada, ¿qué hace? Solo vehículo liviano, el pesado no puede pasar. Aquí no. Igual, unos puentecitos que están hechos justamente para 20 toneladas, pasan 40 toneladas. Pero fíjense ustedes, los puentes antiguos, ¿no es cierto?, dice en cada puente 24 toneladas carga máxima, capacidad máxima, dice un letrerito, los puentes viejos. Y sin embargo ahora tenemos cargas de 40 hasta de 60 toneladas. Más bien que no se caen los puentes o las canterillas. Por eso, justamente, ¿no es cierto?, cuando las patrullas de donde controlan el pesaje se pelean por los coimas. Como está en coimero, ¿no es cierto?, sabemos que estamos haciendo ahí una carretera, igual pagamos y pasamos. Ese es el problema. Educación vial. Como ingenieros, los que hacemos el trabajo, pecamos, ¿no?, porque nos dicen que somos malos.
No es que son malos ingenieros, sino que son malos usuarios, que es otra cosa diferente. Muy bien. Entonces, enseguida vamos a hablar de los métodos, ¿no es cierto? Estamos diciendo acá. Ahora, también hay otros métodos, el método de California, simplemente la aplicación de acá. Ese método tampoco se emplea en otros medios, pero vamos a ver simplemente por cultura general. El método de miniatura Harvard sí se emplea de vez en cuando, especialmente para construir presas o donde se trabaje con arcillas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendan el concepto, ¿no es cierto? Que la compactación es eso. Que primeramente, para poder compactar un suelo, lo primero que tienen que saber, ¿para qué quieren que sea compactación? ¿Para qué va a ser ese relleno? ¿Qué método emplear en eso? Y después, en función del tipo de método en el terreno, en el sitio. Entonces, de ese modo hacemos la curva de compactación. Bien. Estaba mostrando esta tablita. Aquí fíjense, como ya saben, en ambos casos, podemos utilizar los moldes de compactación de 4 pulgadas o de 6 pulgadas. Igualmente aquí en el 380 modificado también. ¿En qué varían los métodos? Aquí el número de capas. En el T99 es 3 y el número de capas de compactación 5. Porque es más exigente. Aquí 5 capas compactamos un molde y aquí solamente 3. El número de golpes por capa cuando utilizamos el cilindro de 4 pulgadas, solamente damos 25 golpes en 3 capas. En cambio, en el T180 modificado, damos los 25 golpes, ¿no es cierto?, pero en 5 capas. Aquí solamente damos en 3 capas. Esa es otra diferencia. Ahora, cuando utilizamos los cilindros de compactación de 6 pulgadas, en ambos casos 6 pulgadas, en este caso, en el T99, damos 56 golpes por capa, pero en 3 capas. Y aquí, 56 golpes por capa, pero en 5 capas. Esa es la diferencia. Después de diferencia, ¿cuál es? El peso del martillo. En el T99 pesa 5.5 libras y aquí pesa 10 libras. El mazo, para golpear el martillo, con caída libre. Y la altura de caída del martillo, aquí es 12 pulgadas, aquí es 18 pulgadas. Las mallas, en ambos casos son iguales, 3/4 y número 4. Ahora, ¿por qué utilizamos 3/4 y 4? Bueno, estamos haciendo un ejemplo, van a tomar muy en cuenta eso, por favor. Vamos a hacer compensación en peso justamente utilizando mallas 3/4 y número 4. En ambos casos se utilizan las mismas mallas. Eso generalmente cuando tenemos materiales que son con partículas mayores a 3/4 de pulgada. En este caso se utilizan esto. Ya. Pues por lo pronto ahorita no hablamos, pero cuando estemos ya en la parte de compactación ya les voy a enseñar cómo se hace la compensación en peso. Todas las piedras grandes mayores a 3/4 hay que sacarlas. Y compensar con otro material que pase la 3/4 y quede retenido el número 4. Bien. Eso sería entonces la compactación. Ahora, esta compactación del T99-180 modificado corresponden a los métodos dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Porque estamos haciendo con caída libre. Que son justamente, aquí están, los están en T99, ¿no? Lógicamente que esto varía, esto viene ASTO T99-70, entonces pues los códigos que emplean justamente las normas. El Proctor T180 modificado es el ASTO T180-70, el año en el cual salió esta norma. Ya, ahora, el otro método de compactación es el método estático. El método estático es el más conocido, porque también hay el método Florida, por si acaso. Pero eso nunca se ha empleado aquí. El método de California tampoco, pero es conveniente saber. El método de Florida también es igual que el California.
Este es en Estados Unidos por el Departamento de Carretera del Estado de California, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿cuál es la diferencia entre el método estático y el método dinámico? El método dinámico dijimos que es mediante un martillo, no se tengo caída libre, por eso es dinámico. Aquí el estático es mediante un gato hidráulico. Entonces, el molde que se emplea de compactación tiene un diámetro de 6 pulgadas y una altura de 8 pulgadas. Y se aplica con las velocidades de carga de 0,1 minutos por, perdón, 0,1 pulgadas por minuto. Es la aplicación de la carga, tampoco no es agarrar. Aquí se coloca una prensa, un gato hidráulico, y vamos aplicando la carga con una velocidad de 0,1 pulgadas por minuto. En este caso, cuando es el método de California, es un solo cilindro, no tiene este collarín. Tiene 8 pulgadas de altura y diámetro tiene 6. Entonces, ¿qué se hace? Se llena el cilindro en etapas, ¿no? Por simple volteo. ¿Qué simple volteo? Es agarrar una poluña y poner el suelo acá, por traspaleo. ¿Saben qué es poluña? Jóvenes, hola. ¿Cómo dijo, ingeniero? Poluña. No. Ya. ¿Alguna vez han visto vender arroz y fideo en el mercado, no es cierto? ¿Con qué agarran para alzarlo, para poner a la balanza? Como una cuchara, como Exactamente, eso es poluña. Como lo que hacen las probetas, ¿no? Sí, eso mismo, con esa cucharita, ¿no? Partida, ¿no? Sí. Ese es poluña. Entonces, con eso se echa de una altura aproximadamente de unos 10 centímetros. Traspaleo se llama caída libre, que usted le echa así, eso se llama traspaleo. ¿Ya? Entonces le echa con eso, o si no se quiere, con badilejo también si quiere, ¿no? Lo va echando por capa y una vez que llene la capa, lo varillea. Se toma una varillita de 5 octavos de pulgada de diámetro, con la punta redondeada. El mismo que utilizamos para hacer las probetas, digamos, de hormigón, ¿no es cierto? Para medir el cono de Abraham. El varillé, ¿para qué? Como le estamos echando por gravedad nomás el suelo, pues a veces quedan atrapados el aire aquí adentro. Una vez llenado esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Una vez sería varillado todo, entonces agarran lo siguiente, se coloca aquí una plancha de metal y luego viene el pistón, ¿no es cierto? Aquí, y sobre la plancha se le va metiendo el gato hidráulico y se va hundiendo esto. Estoy hablando del método estático. Se va hundiendo, pero aquí arriba le colocamos un extensómetro, estamos midiendo justamente cuánto se está deformando, por eso estamos diciendo aquí, nos está dando una velocidad, fíjese, de aplicación, es de 0,1 pulgadas por minuto. Eso aquí quiere decir que va a tardar en entrar ese 0,1 pulgadas en un minuto. Esa es la velocidad de aplicación de la carga, vamos controlando la aplicación de la carga. No es cuestión de aplicar hasta rápido, sino gradualmente, despacio. Entonces esto va a ir hundiéndose. ¿Hasta cuándo aplicamos la carga? Hasta alcanzar una presión de 140.6 kilos por centímetro cuadrado. Este equivale a 24.870 kilos, aquí le falta un cero. Entonces, esta presión no es más que la carga que la estoy aplicando sobre la plancha metálica, dividido entre el área transversal de la probeta. Eso me da este valor. Entonces, llego a este valor, dejo ya de aplicar la carga. Entonces, lo mismo que el otro, voy a pesar el peso húmedo que está contenido en el molde, y del centro voy a sacar una pequeña muestra para determinar humedad. En este caso, ¿qué va a ir variando? Los volúmenes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando esté haciendo variar la cantidad de agua, los volúmenes se van a ir deformando más. Por eso justamente se coloca un medidor de formación aquí, para ver, porque este volumen va a depender de cada vez que meta agua, los volúmenes van a ir variando. Entonces, por eso se coloca un extensómetro aquí para medir la deformación. Entonces, el volumen es variable, no es constante. En cambio, el T99, T180, el volumen es constante, porque el mismo cilindro comienza ensasando. En cambio, aquí no. Le ponemos, como les decía, le ponemos una plancha metálica aquí arriba, acá, y luego aplicamos la carga. Entonces, esto se va a ir hundiendo
de cómo, con qué humedad se viene formando más. Entonces, este volumen es variable del suelo para aplicar esta carga. De ese modo hacemos igualmente haciendo variar la humedad, vamos a obtener unos 4, 5 puntos, 6 puntos, y hacemos la curva de compactación, igual que en el Proctor, lo mismo. Solamente que aquí estamos aplicando una carga estática mediante un gato hidráulico. Es la diferencia. Ahora, hay otro método que se llama prueba de compactación por miniatura Harvard. Este es un equipo chiquitito, miniatura, por eso miniatura. Este es 3.3 centímetros de altura que tiene el diámetro interno de este pequeño cilindro. Este es un molde de compactación. Este aparatito acá. 3.3 centímetros y la altura tiene 7.2. Acá. Fíjense, la altura es 2 veces el diámetro. Casi 2.5 veces el diámetro. Y el collar de extensión que viene a ser que se le pone este aumentito de acá es para poder enlazar. Esa tiene 3.5 centímetros. Es una probeta pequeñita que le da más o menos, esta es la probeta que le va a dar. Esta altura es 2.5 veces el diámetro. Le voy a explicar por qué es importante eso. Ya. Entonces, lo mismo, entonces aquí, en vez de compactar con martillo, después de compactar con prensa, compactamos con este émbolo. Este émbolo, fíjense aquí encima tiene una funda, aquí tiene la base, pero internamente tiene un resorte calibrado. Entonces, ¿qué se hace? Justamente el miniatura Harvard hace la compactación por amasado. Por amasado. Entonces, ¿por qué dicen amasado? Porque resulta que este pistón que sale de aquí, de esta funda y con resorte calibrado, con la palma de la mano agarramos aquí y lo hincamos en cada capa de compactación. Igual podemos hacer, si queremos en 3 capas o si quieren 5 capas. Con 25 golpes o con 25 apretadas, digamos, porque agarramos este émbolo con este pistón de aquí y empujamos con la mano que se hunda y repartido en todo el área transversal de este pequeño molde. Luego, el segundo paso, el 3 pasos, etc. Si queremos hacer con tres capas o si quieren hacer equivalente al 380 bonificado, también lo hacen con 5 capas. Va a depender de la exigencia, para qué quieren. Bien, entonces, una vez enlazado, sacan el collarín y tienen la muestra contenida en este cilindro. Entonces aquí, una vez hagan eso, entonces viene acá un extractor de cilindro. Pues coloca este aparatito aquí y mediante este aparato agarra, lo empuja y sale la muestra completa de este chorizo de acá. Ahora, este molde que estoy sacando lo puedo someter a un ensayo que se llama compresión inconfinada. Entonces, eso lógicamente voy a poner en una prensa, ¿no es cierto? También con engranaje, no con hidráulico, con engranaje para que la velocidad sea constante. Entonces voy a ir a comprobar para cada compactación de cada punto de la curva, puedo compactar cuánto es de resistencia, de tensión, de soporte de este espécimen y además su cohesión. Porque la rotura, el cruzo U, o sea, la carga última, no la carga, sino la presión última de rotura que me produce la rotura, lo divide entre 2, eso es la cohesión. Entonces, para cada punto del cilindro que estoy haciendo el molde, ¿no es cierto? En esta curva, para cada punto yo puedo hacer lo mismo. Hago compresión confinada y determino, ¿no es cierto?, cuánto me aguanta el suelo a compresión y cuánto es su cohesión. Esa ventaja tiene ese poquito que ven ahí. Entonces, al hacer la compactación, hincando ese pequeño pistón, es lo que hace con lo que llamamos el método de amasado. ¿En qué se diferencian estos métodos? Esto es exclusivamente para arcillas, no sirve para suelo granular, por si acaso.
solo para arcillas. Entonces eso se trabaja justamente, este cilindro, perdón, este método para hacer la curva, se emplea el material que pasa la malla número 10. Hay que tamizarlo. Es para suelos finos, no es para suelos regulares. Bien, entonces, ¿en qué diferencia? Bueno, no quería adelantarme, pero para que me entiendan. Cuando estoy compactando, supongamos con una compactadora, supongamos esto, un rodillo, aplanador vibratorio de tándem, ¿cierto? Esto tiene un equipamiento en el cual puedo variar la frecuencia de la vibración y también puedo incrementar el lastre, o sea, el peso aquí dentro del cilindro. Porque este cilindro generalmente tiene arena, o si quiero puedo poner agua, generalmente se utiliza arena húmeda para aumentar el peso y además puedo dar la vibración. Entonces, esto es justamente las capas que estoy compactando, capa 1, capa 2, capa 3, etcétera, sucesivamente en capas, ¿no es cierto? Estoy haciendo una especie de galletas. Cuando un suelo granular, entonces, si hacemos un corte después de compactar, no vamos a notar en qué parte se hizo una capa de la primera, en la segunda o la tercera. En arena no se nota. En arcilla sí va a ser notar. Si yo utilizo esta compactadora, en arcillas, todas las capas que vea con capa 1, capa 2 se van a notar como galletitas colocadas una sobre otra. Entonces no homogeneiza el material compactado. Entonces, si estoy haciendo un dique, digamos, entonces por esa punta, digamos, de capa a capa, el agua puede filtrarse por él. Entonces no nos conviene utilizar este equipo para ese caso. Utilizamos esto. Este se llama pata de cabra, un rodillo con pata de cabra. Entonces se hace el mismo proceso que hace el miniatura Harvard. Cuando compactamos con un martillo, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos compactando de arriba hacia abajo. Aquí, por ejemplo, si tenemos un suelo suelto, ¿dónde se va a compactar primero? La parte superior. Después la compactación va a ir transmitiéndose hacia el interior, ¿verdad? En cambio, con este no. Es al revés. ¿Dónde se va? Cuando el suelo sea blando, primero se va a clavar esto abajo. Se va a endurar abajo y así va a ir subiendo la compactación hacia arriba, ¿verdad? Entonces, cuando pongo otra capa, va a ser el mismo proceso. Entonces, no se notan las capas en cuál fue colocado. Entonces, sale un suelo totalmente homogéneo. No deja costuras en la compactación. Esa es la ventaja de hacer la compactación por amasado. Este es exclusivamente para suelos arcillosos. Esto es aplicable en arenas. Algunas veces por necesidad utilizamos los rodillos, generalmente utilizamos a veces para compactar, pero para levantar terraplén, para eso sirve. Pero si estamos haciendo una represa, o diques para aguas servidas, qué sé yo, pues hay que usar pata de cabra. Cuando son limos con arcilla, entonces se utiliza combinar los dos. Se utiliza aquí un rodillo y aquí se utiliza un pata de cabra. Ya que estamos viendo la compactación, vamos a ver aquí, lo siento. Ahora, tenemos otra compactadora, ¿no es cierto?, que es rodillo liso vibratorio. Se utiliza, fíjense aquí, un rodillo y ruedas neumáticas. Este equipo se utiliza para pendientes. Y uno con rodillo no va a poder subir, entonces para eso utilizamos esto. En cambio, en la parte que tiene pocas pendientes, se utiliza estos rodillos, dos rodillos. Esto es cuando hay pendientes, se utiliza así. Es una compactadora. También que hace el mismo proceso que esto, es un rodillo vibratorio, igualmente esto. En tándem dice porque tiene dos ruedas, ¿no es cierto? En cambio aquí solamente compactando esto, no uno. No las dos, sino una. Por eso que se llama tándem. Este es un rodillo pata de cabra. A veces en vez de tener esta rueda neumática se coloca un rodillo liso. También se combina así. Ahora, este rodillo neumático es la terminadora en realidad. Cuando ya compactamos, ¿no es cierto?,
el suelo, lo perfilamos. Perfilar significa darle la forma del pavimento que independiente, con bombeo, etcétera, etcétera, todo cómo va a quedar el pavimento. Entonces, después de haber hecho eso, se pasa este rodillo para que cierren las fisuras, o sea, los poros que tiene esto. Entonces pasa esto, se echa la parte final de la compactación que se hizo. Bueno, después de hacer eso, nosotros si estamos compactando, perdón, estamos haciendo un pavimento flexible con cemento asfáltico. Entonces, una vez hecho ese proceso, se hace la prueba de liga, que entonces agarra un camión, ¿cierto? Eso se prueba unos pocos tramos, unos pocos metros, tampoco no toda extensión. Entonces, lo primero que va a hacer después de terminado esto, ya la compostadora, ya pasada los rodillos, las ruedas neumáticas. Volví a decir, las ruedas neumáticas es necesario que sean completamente sanos, primeramente las llantas. Luego el inflado tiene que tener una presión de tal forma que no dejen huellamientos por excesiva inflada. Si infla mucho, aquí la parte central va a ser una protuberancia, va a dejar huellas de hundimiento. Y si están mal infladas, va a haber traslape. Al aplastarse esto, se va a traslapar con otra huella del otro, entonces va a aparecer un pavimento con traslape aquí. Entonces, por eso tiene que estar totalmente bien inflada y limpia, y además completamente sanas las llantas. Entonces, deja una superficie totalmente regular. Una vez realizadas, primeramente, una vez terminada la compactación del suelo, se pasa esto, y luego se echa la liga de cemento asfáltico, se coloca una charola abajo, y le vamos a medir la cantidad, ¿no es cierto?, de cemento asfáltico que está echando por metro cuadrado. Y luego lo verificamos qué penetración tuvo en el suelo. Entonces, si le echamos demasiado, nos va a salir muy caro, porque pueden comprar cemento asfáltico. Si está penetrando muy poco, quiere decir entonces, ¿no es cierto?, que tenemos que aumentar un poco más de liga. Y también hay que ver a qué profundidad está penetrando justamente ese cemento asfáltico que está usando como ligamento. Porque después de eso que le echemos encima, vamos a poner la carpeta asfáltica. Entonces esto tiene una función justamente. ¿Por qué? Porque lógicamente sobre este pavimento que ya está hecho, vamos a colocar otra capa, el cual se va a adherir. Entonces cuando hay frenadas o arranque del vehículo, no se va a desplazar el cemento asfáltico, sino se va a mover si en caso no tuviera esta liga. Entonces por eso es importante la cantidad de cemento asfáltico que esté penetrada en el poro del suelo. Ahora, si está muy poroso, entonces se echa filler para tapar los excesivos huecos que hay en los poros en el suelo. Se echa polvo de roca, es filler, polvo de roca. Si no tenemos filler, entonces ¿qué hacemos? Le echamos polvo de cemento Portland. No sé si han visto alguna vez, están arreglando caminos, lo compactan y después le echan cemento con la mano, cemento en polvo. Es justamente porque están cerrando los poros que tiene el suelo para que me entre no mucha cantidad del cemento asfáltico que utilizamos de ligamento. Para eso se hace eso. Entonces luego de eso, entonces ya venimos, pues se coloca ya con el equipo de pavimentar, y luego después de pavimentar pasamos el rodillo y después luego le pasamos otra vez esto para que quede finalmente terminado el asfalto. Ese es el procedimiento que se hace en pavimentación con cemento asfalto, pavimento flexible. Yo soy partidario del cemento, nada más me gusta a mí el pavimento con cemento asfalto. Es más cómodo. Cuando el pavimento es rígido, se van a fijar, cuando están manejando, a no ser que esté bien terminado, ¿no es cierto? Pero generalmente no usamos esa tecnología en nuestro medio. Entonces, a veces, hay un momento en que vibra el vehículo cuando está viendo una velocidad arriba de 100 y da una sensación de inseguridad. En cambio, con cemento asfáltico es como viajar en avión. Por eso, además de eso, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, los ondulamientos que puede haber
al terminar el cemento asfáltico. Eso también se controla. Y después, cuando hay un tiempo de uso, también se hace otro control que se llama con la viga Beckelman. En la universidad tienen viga Beckelman. Ahora, en vez de viga Beckelman, ya viene un carro completamente ya sofisticado, viene un sensor, qué sé yo, da la velocidad que van los autos y va sacando como una radiografía. Y donde hay fisuras está indicando de tanto, todo lo indica ya, pero son equipos modernos. Lamentablemente en Bolivia no tenemos todavía. Seguimos con viga Beckelman. La universidad tiene viga Beckelman. El profesor de asfalto, el auxiliar, por lo menos que les muestre para qué sirve eso. Tienen equipo allá en el laboratorio. Bien, entonces, como ven, entonces la compactación es la base para que todo salga bien. Si la compactación está mal hecha, entonces el cemento, ya sea el pavimento rígido o flexible, no va a aguantar. El pavimento flexible va a empezar a pasar fisuras, después de que hay fisuras que ocurren, hay huellamientos y se hace bache. Ahí acabó su historia. El cemento rígido, pero el pavimento rígido lo mismo. Se van saliendo, qué sé yo, porque están mal compactados por la vibración, la saturación del suelo, por las juntas, ¿no es cierto? Por ahí se quebrajan, y luego viene un vehículo pesado, lo hunde una parte del pavimento, y bueno, y ahí empiezan los baches. El suelo es fundamental para la duración de las carreteras, calles, carreteras, aeropuertos, parqueos. Fíjense, por ejemplo, en los que conocen el camino a Tarumatú, ¿verdad? No, no, ingeniero. Sí. Ustedes pasan Urubó, doblan hacia la derecha, paralelo al río Piraí. Ahí han pavimentado con pávil y también con pavimento rígido. No tiene ni 10 años, todo hecho tiras. ¿Por qué? Problemas de suelo, eso no es problema de pavimento. No lo han sabido tratar. El pavimento aguantó más que el pavimento rígido. Ahora otra cosa, cuando pavimenta con pavimento rígido también, tiene que tener adherencia. Porque si lo colocan mal, ¿qué va a pasar? Si está, peor si está sobre arcilla, resulta que cuando se satura la arcilla, ¿no es cierto? El ladrillo se mueve. Una frenada, un arranque que hace el vehículo, entonces hace que el ladrillo se esté haciendo impacto y al final una parte se hunde y después se muestra entre uno y otro y se deshace eso. El ladrillo tiene que estar totalmente bien acomodado, ¿no es cierto? Además, bien apoyado para que no haya ese tipo de movimiento. En la zona de Urubó, varios urbanizaciones han tenido problemas justamente por eso, porque allá hay arcilla rígida, dura y no le han colocado la capa de granular para que se mantenga estable el ladrillo, lo que llaman pavimento pávil. Porque el agua, pues, cuando moja la arcilla, le hace un jabón, resbala. Entonces ahí le conocimos. Después los que conocen están llorando porque entran a juicio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces también cuando tenemos compactadoras, porque aquí tenemos no solamente estos equipos, también hay compactadoras en miniatura. Por ejemplo, este es un saltarín que tiene un motor con un eje céntrico que hace que vibre, ¿no? También tenemos tipo plancha. También tenemos tapizones manuales también. Generalmente, ¿no es cierto?, si estamos haciendo un acceso a un puente, ¿qué pasa? Después de un año o un tiempo más, resulta que cuando entran con el auto al puente van a brincar, ¿verdad? Porque el puente está más alto que el suelo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién me puede decir por qué es frecuente que ocurre eso? Con la frenada tal vez se
se baja, ¿no? La parte del inicio del puente No es la frenada, es la mala compactación. Fíjense, a la subida. primero se construye el puente, ¿no es cierto? Y después va subiendo el terraplén y como el equipo grande, como es el rodillo, el vibratorio y todo demás, no se acerca al puente. Entonces ese espacio que queda el puente y el terraplén que llega hasta cierto lugar, lo van rellenando de a poco y compactando con equipos chicos. Pero esa compactación no la han hecho bien. No es que no sirva utilizar otros equipos, puede. Pero lo único que hay que hacer es disminuir el espesor de compactación. O cuando trabajamos con este equipo es preferir trabajar entre 10 a 15 centímetros máximo de capa a capa. En cambio, la capa para compactar con estos equipos normalmente se trabaja entre 20 hasta 30 centímetros de altura. Lo ideal es trabajar con 25 capa a capa, pero estamos trabajando con equipos grandes. Pero con estos equipos chicos entonces hay que disminuir la capa de compactación y controlar bien la humedad. A veces ni siquiera controlan la humedad, pues porque después de un tiempo resulta que están poniendo una plancha, ¿no es cierto?, para que los autos no brinquen aquí al subir el puente. Hay un problema de compactación, no es otra cosa. Entonces, no sé si tienen preguntas de estos jóvenes. Sobre el tema del asfalto, ingeniero, ¿por qué hay varios tramos de carretera o de puentes que hacen utilizando cemento en lugar de utilizar asfalto? ¿Es más económico? El cemento, a ver, la pregunta, como decías, de que en los puentes. En, por ejemplo, en los puentes que hay en la zona norte, del cuarto al octavo anillo, ahí la mayoría son de cemento, ¿no? Y ahí se siente el golpe cuando va subiendo y bajando por la junta. Entonces, ahí, por ejemplo, se podía haber hecho eso con asfalto. Claro, por ejemplo, hay puentes revestidos con cemento asfáltico, pero en este caso lo que pasa es justamente la terminación pues, de la tecnología que han empleado al hacer de hormigón ha sido malo. Porque cuando tienen una máquina terminadora que, por ejemplo, ustedes han viajado a la carretera que va a Puerto Suárez, lo hizo la empresa Astaldi. Fíjense, en esa carretera no se nota la vibración de que generalmente tienen los cementos, perdón, los pavimentos con hormigón, cemento rígido. ¿Por qué? Porque justamente la terminadora fue una máquina muy buena y el perro la dejó la terminación. Usted va a una alta velocidad, no siente ese tipo de vibración. Ahora, los puentes lo mismo, entonces es problema del acabado de trabajo. Eso es el problema. Ingeniero. Ahora, en las subidas que han hecho, por ejemplo, hay tierra armada. Es lleno de tierra, ¿no ven? Eso se llama tierra armada, esa tecnología está utilizando ahora para poder justamente colocar, para subir hacia arriba ese pendiente, está con tierra. A veces esa tierra no está compactada, entonces hay problemas de asentamiento. Sí, ¿qué me decía, joven? Ingeniero, pero por ejemplo, bueno, obviamente habla de la terminación. Igual no afectaría algo el tema de la gravedad, porque por ejemplo, cuando uno pasa por el segundo anillo, en varias intersecciones, como por ejemplo, donde hay cemento asfáltico, en la Virgen de Cotoca, segundo anillo, Virgen de Cotoca, segundo anillo, Canal Cotoca, eso es de Loseta. Segundo anillo Paraguay, segundo anillo Beni, Alemana. Existe el cemento asfáltico, sí. No, existe el cemento de hormigón vaciado y hay así se siente el como canaleta, digamos, ¿no? Canaleteado, que les podemos decir. Y estaba hablando con un ingeniero y me dijo o sea, lo que había afectado ahí era el tema de un poco de la topografía, que por gravedad, cuando ponían las placas, la mezcla no puede ser tan seca. Y entonces sí llegaba a quedar un poco.
Ya. A quedar un poco así como que drenado un poquito y luego ya cuando le echaban el siguiente ya queda un espacio vacío. Justamente ese es la mala tecnología y el mal concepto, pues. No es como hacemos aquí, pues poniéndose una regla hechiza, ¿no es cierto? Y poniéndose un motorcito para que vibre, no es así la compuesta, o sea, el pavimento rígido. El pavimento rígido tiene, el asentamiento tiende a ser cero. No se debe trabajar con el asentamiento. Aquí vienen como esos albañiles que agarran la calle para que no cueste estirar el hormigón con la regla, ¿no es cierto? Por eso le echan harta agua a los albañiles. Si usted le exige que tenga un asentamiento de 6, como debe tener una losa, se van a escapar, porque es difícil manejar, porque el cemento asfáltico, perdón, el hormigón no se desplaza fácilmente cuando mueve. Entonces, por esa razón, agarran, lo ponen un motorcito ahí que vibre, pero no es, ni siquiera están controlando el asentamiento en cono de abra. En pavimento rígido, lo real debería controlarse el cemento asfáltico, o sea, no con cono de Abraham, debería controlarse con el consistómetro DD. El consistómetro DD es igualito que ¿cómo puedo decir? Es un equipo que vibra, entonces ya no se utiliza. Por ejemplo, si usted tiene un asentamiento, su mezcla está bien hecha, pero un asentamiento mínimo, ¿no? Casi seco, pero tiene humedad. Entonces ya, pues, si usted mide el asentamiento en cono de Abraham, va a quedar quieto, no va a medir nada. Entonces, ahí se emplea justamente el consistómetro DD. Consistómetro DD es una mesa vibratoria en el cual tiene igual que el cono de Abraham, pero más chico, de otro diámetro, y se coloca el hormigón ahí y se somete a vibración. Cuando somete a vibración, entonces después de un tiempo determinado que dice la norma, va a decir, bueno, tanto se desplazó. Es el asentamiento en hormigones que son rígidos para pavimentos. Así debería trabajar en los pavimentos, no como trabajamos aquí. Por eso esa es la falla. Los pavimentos después de un tiempo, fíjense, muchos pavimentos ya están las gravas solas, ¿no es cierto? El hormigón ya no existe, el cemento, fíjense. Cuando usted anda con chinela le duele los pies, ¿por qué? Porque la punta de las piedritas la lastima. No debió haber ocurrido nunca eso. Igualmente el pavimento flexible también. Cuando usamos cementos asfálticos muy blandos, ¿qué ocurre? Se va el cemento asfáltico en las llantas y también va en sus pies cuando cruza una calzada. Y luego al tiempo que va a aparecer una piedrita así de punta, ¿no es cierto? Porque se está yendo el cemento asfáltico. Y después viene una frenada, una cosa, y se quebraja esa partícula y ya disminuye el espesor del pavimento. Eso ocurre frecuente, en varios barrios de nosotros, fíjense, el pavimento ya rígido, ya están ya con sus puntas, ya no, el cemento está desapareciendo. ¿Eso por qué? Justamente porque ha sido mal hecho el pavimento con mucha fluidez. El pavimento rígido tiene que, generalmente a veces, si no quieren usar, digamos, muy, muy duro, entonces tendrían que usar aditivos, fluidificantes, para que no quede muy poroso. Es que justamente, lamentablemente, la alcaldía no controla adecuadamente la técnica que se emplea en pavimento. En el lugar donde estaba pavimentando cerca de mi casa, yo me puse desde mi balcón mirando cómo así. Nada que ver lo que estamos enseñando aquí, le dan una patada y punto. No cumplen. Ni siquiera el control de densidades que deben encontrarse por lo menos cada 30 metros al estar pavimentando, no lo controlan tampoco. Había un colchón, le dice, bueno, ¿saben qué es un colchón o no? No colchón de dormir, ¿no? Sino en suelos. Sí, ingeniero. Generalmente el colchón es un término que se emplea no está tal vez en otro país, debe ser otro tipo, pero aquí nosotros entendemos lo siguiente. Los colchones pueden ser muy, muy pequeños o también pueden ser grandes. El colchón generalmente depende, si usted, digamos, en la subbase o en la subrasante, tiene una capa de material
con limo o arcilla, que no está bien compactada, entonces cuando se satura, ¿no es cierto?, ese suelo está con harta agua en sus poros. Pero después ya cuando empieza a cargar usted un peso y también las vibraciones del mismo vehículo que pasan, entonces van haciendo que, que el suelo empiece a desalojar esa cierta cantidad de agua. Entonces, ¿qué va pasando? Entonces ese suelo se va asentando, va disminuyendo de volumen. Esa disminución de volumen en la capa del colchón que estamos hablando se transmite hacia arriba. Finalmente va a llegar a la capa de arriba del asfalto y va a haber un hundimiento ahí, una ondulación. Y es un colchón. Eso es difícil a veces. Uno se da cuenta recién a veces después de pavimentar, y la mejor forma de probar si no hay colchón es cuando ya termina de pavimentar, de compactar, es cargar un camión de 2 ejes que vaya, usted va paralelamente al camión, va a ver en las partes donde hay colchones, se tiembla igual que gelatina. Haga parar, arranque, y usted se va con un listón de 2 pulgadas, ¿no es cierto?, y golpea. El golpe sordo quiere decir que abajo hay un colchón que se va a deformar su suelo. Hay que chequear. No siempre, a veces hay colchones muy puntuales. Por eso a veces cuando se está haciendo el terraplén, vienen, cargan las palas, pero de repente la pala agarra un terrón grande de arcilla. Viene la moto y la plana y viene la compactadora. Pero ese pedazo de terrón con arcilla que quedó ahí, y con el tiempo eso va saliendo su agua, ¿no es cierto? Y se va haciendo una deformación puntual, como si hubiera caído una pelota ahí. Es netamente, justamente, es un colchonamiento puntual, y eso es peligroso porque cuando está yendo usted a 120 por hora, su rueda choca y puede quitar la dirección y se va al diablo. Es un problema serio. Por eso cuando se está haciendo un movimiento material, tiene que haber un ayudante chequeando si hay personas de arcilla, levantar con la mano. Si hay, de repente viene un pedazo de palo, hay que sacar manualmente. A veces, por no gastar en esa gente, trabajan pura máquinas. Tiene que estar un hombre mirando todas esas cosas que puede haber. Y así trabaja, fíjense. No hay uno que esté revisando qué está llegando para rellenar. Al medio a veces vienen unos pedones grandes de arcillas o troncos que están cubriendo. ¿Sí? Después lo compactan, con el tiempo eso se deshace y eso se hunde. Eso es bastante cuidadoso, hay que tener con eso. No es, por eso es que tenemos un mal manejo del hormigón. Voy a comentar una cosa que a mí me pasó. Estábamos supervisando una obra de un edificio de una gran cosa, era de 5 niveles. Y estaban haciendo justamente la losa de arriba ya con hormigón. Ese día, lógicamente, que yo no fui, sino fue mi ayudante, y me llama, me dice, en enero no me hacen caso estos tipos, me dice, no quieren ni siquiera que mida el asentamiento del hormigón. Cuando yo llegué ya habían avanzado casi a la mitad del vaciado de arriba, de la terraza. Le digo, ¿por qué están haciendo eso? No, me dice que es mucho más fácil, que tal, y con reglitas. Le dije, no señor, ahora me controlan. Este asentamiento tiene que ser máximo 5. Ponga esta regla y que vibre con la regla, una regla vibratoria que le pusimos de la misma, con el mismo vibrador del hormigón, que lo amarra a la regla de madera y con eso va vibrando. Y no me aguantaron 2 horas. Cuando me di cuenta, desaparecieron. Y bueno, quedó el capataz, quedó unos 2 ayudantes, quedó unos 4 personas. Estuvimos hasta las 12 del día, así, toda la noche, porque la gente nos dejó, porque le exigí que cumplan con las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso, fíjense, como ese hormigón está fluido, es frecuente, ¿no es cierto?, para el problema, digamos, de rajarse, porque tiene muchos poros
Por eso justamente en Santa Cruz, que hacen, fíjense, casas, ¿no es cierto?, con otro modelo moderno, y sin embargo encima le ponen teja. Ya le han cambiado la línea, digamos, de estructural que están siguiendo. ¿Por qué? Porque dice que en el sótano del techo empieza a filtrarse. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque no han controlado el asentamiento, pero no han trabajado con hormigón seco. Y además querían utilizar aditivos. Es internalizante. Bien vibrado, no pasa nada. Y encima le ponen un revestimiento de cerámica, no se le va a rasgar su techo. Pero aquí fíjense, la mayoría de las casas tienen ese problema. ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrados, no estamos usando bien el hormigón. ¿Me cuentes? Por eso, entonces, la gente así, además, hay que tener cuidado cuando están vaciando, se van a fijar ustedes. El hormigón, para hacer un hormigón tiene que estar el agregado húmedo. Porque cuando se está dosificando, hay un valor, no sé si ustedes ya le han enseñado a dosificar hormigones. Te dicen, ¿no es cierto?, que el peso específico del agregado es saturado superficialmente seco. ¿Cierto? Ese es el valor que se toma para si te dosifican por método de García Balado o ACI, etc. Ese es el requerimiento. Están tomando esos valores en esa condición para calcular. Pero resulta que al albañil no le gusta trabajar con hormigón, perdón, con agregado húmedo, porque es pesado para cargar la mezcladora. ¿Y qué hace? Trabaja con agregado seco. Por eso cuando están ya hundiendo con caterpillar, ¿no es cierto? Cuando están llegando ya al lugar de la obra, ya se les secó, ¿qué hacen ahí? Le echan un poco de agua, lo batan un poquito con badiles, lo echan a la obra. Eso no se debería hacer eso. Y además otra cosa que tiene tendencia, por eso el tipo que esté mirando el hormigonero tiene que ser bastante consciente de lo que está haciendo. Entonces la gente, ¿no es cierto? Ahora peor todavía, porque está medio drogado, le echan la coca, cigarro, y le echan bicarbonato de sodio, están drogados, eso es droga. Y encima ahora están tomando, ¿sabe qué me hacen ahora? Le toman el energizante. Imagínense, eso no es tan sano. Y agarran, pues medio les falla la fuerza, ¿qué hacen? Disminuyen el volumen, si está midiendo un volumen, en vez de echarle todo entero, le echan 3/4. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un descontrol tremendo. Le echan más arena que sitio. ¿Por qué? Porque el sitio es más pesado, el arena es más liviana, entonces lo compensan con arena, entonces su mezcla ya no está siguiendo como debe ser. Y el ingeniero por allá está chatear. Y si hay aire acondicionado, hasta con aire acondicionado tomando café. El ingeniero de obra tiene que estar ahí viendo justamente las zonas más críticas en el momento del vaciado. Así es. Entonces, por eso salen malas cosas. Es frecuente ese tipo de cosas. Más bien, que usamos factores de seguridad muy altos, por eso no se nos caen los edificios. Si la cosa está bien hecho, es excelente. Además de eso, estamos usando, por ejemplo, fíjense, el desgaste del metro de Los Ángeles, aquí da entre 40 a 46% de desgaste, con agregados blandos. Y sin embargo, están haciendo obras con 350 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Ahora, lógicamente, con aditivo todo se alcanza, pero ¿quién ha hecho la prueba que si esa resistencia con la cual están calculando, están haciendo la obra, va a durar de aquí 10 años, 20 años? ¿No? Lógicamente, yo el otro día un grupo de españoles le dije, bueno, ustedes pedirán allá en su tierra de 350 kilos por centímetro cuadrado, pero tienen agregado bueno, un desgaste de 20 o de 25. Aquí tenemos desgaste de 46. No, dice, la empresa, dice, proveedora de mezcla, nos garantiza. Claro que puede garantizarla porque le echa aditivo, pero ¿qué pasa después? Pues?
Sería interesante que hagan una tesis ustedes sobre eso. Así se está trabajando aquí en nuestro medio, en Borneona. Se ponen 3.50. Pero la calidad de agregado que usamos no es bueno. Y ahí, además de eso hay un monopolio de agregados que quieren traer de Cochabamba, por ejemplo, de esta zona de Entre Ríos, que son agregados buenos, o de Abapó, no dejan entrar los camioneros. Pero el agregado de aquí no es malo. Y estamos haciendo edificios altos. Pero nadie se preocupa de eso. Debe saber, por favor, en esta generación de ustedes, pues, y haremos una investigación. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasará con el tiempo de ese tipo de agregado que empleamos? ¿Es malo nuestro agregado? No es bueno. Claro que hay también la tecnología, digamos, ¿no es cierto?, de utilizar para agregados traídos de otras partes, por ejemplo, por la zona de ahí de Brasil, hay agregados muy buenos. Pero todo eso debía traerse en tren. El tren es barato. Y vender agregados de buena calidad. Pero no hacemos nada, pues el monopolio del río quiere ir. Más bien están ahí arruinando el río tanto sacar material. Va a venir un turbión de esos que nos va a llevar, va a desaparecer la mitad de la ciudad. Y ahora, lógicamente, otra cosa que tenemos esa tendencia. A ver, les voy a preguntar a ustedes. En el transporte, ¿cuál es más económico? ¿El carretero o el ferrocarrilero? ¿O el fluvial? El de ferrocarril, creo, ¿no? Claro, toda la vida. Claro, el fluvial es barato a través del agua. Porque con un solo motor usted mueve cualquier cantidad de carga. Después viene el tren. Después de viene el carretero, con camiones. Imagínense un solo tren, ¿cuántos vagones lleva? Y sin embargo, nuestro país no tiene interés de ferrocarril. Toda la ferrocarril que había en el occidente, que iba a Chile, de Chile venía Uyuni, Potosí, Sucre, el Sucre conectaba con Argentina. Esas rieles lo han levantado y lo han hecho. El ferrocarril que va a Yacuiba, fíjense, las estaciones están totalmente abandonadas. No hay incentivo, nadie habla de eso. El ferrocarril, por ejemplo, que antes iba, por ejemplo, de Cochabamba hasta La Paz, pasaba por Oruro, La Paz. Ahora no existe ese ferrocarril. Hasta las rieles han desaparecido. Aquí en el oriente, si alguien conoce Santa Rosa del Sara, ¿conocen? Ah, yo no. Ahí justamente hay un puente metálico que cruza el río Palacios. Y el ferrocarril llegó, el ferrocarril que estaba proyectado a llegar hasta Trinidad, llegó solamente hasta el río de Pacaní. Pasó el río de Pacaní, ahí que se quedó. Y están destruyendo todas las carreteras, las rieles lo han arrancado, se lo están sacando. Y por ejemplo, ese ferrocarril iba por... Yo estuve en la inauguración cuando lo inauguraron, cuando estaba el gobierno Banzer, lo inauguraron hasta Santa Rosa. Y iba por Santa Fe de Yapacaní. Ahora todas esas zonas de Santa Fe de Yapacaní no existen rieles. ¿Sabe para qué usan los rieles? Para nivelar su tierra, para sembrar arroz. No hay rieles. Ahora resulta que alguna parte están tratando de recuperar para hacer un tren, pero ya no a Trinidad, a Bulo Bulo. Pero eso está yendo de Santa Fe a Pacaní un poco más abajo, lo que en cambio iba más arriba. A mí me daba pena, sinceramente, cómo perder tanta plata y además un gobierno amigo que era Argentina, la Comisión Mixta Boliviana-Argentina, gastó plata. Hasta que Argentina ya no era tan solvente, entonces ya
tampoco el gobierno boliviano, y quedó ahí, y los bolivianos nunca reclamaron por su ferrocarril. Por eso es que en Trinidad pues, juegan el cacho sin tren. No sé si me entienden. Y la generación de ustedes tampoco no dicen naranja, además se dedican a jugar y escribir por chat. ¿Por qué no reclaman todas esas cosas que vienen? Nuestro país, para salir del subdesarrollo, tiene que tener más redes ferroviarias a nivel nacional. Porque nuestro transporte es caro. Imagínense un momento de eso el gobierno, que ya digamos que no subvencione el combustible. ¿Saben dónde compramos combustible ahora o no saben? Jóvenes. No. De Chile. Chile nos vende como diésel y gasolina. Y Chile no tiene un pozo petrolero. Ellos compran el petróleo justamente de la zona de la Arabia y todo lo que llega por mar. Es el cemento asfáltico nos vende Chile. Y Brasil nos vende cemento asfáltico, pero ya es reciclado. No es puro. El reciclado que están usando, ruedas neumáticas que lo hacen con creogenia, lo congelan y lo hacen fino y lo muelen, lo mezclan. Eso compramos nosotros. Imagínense si se quitara la subvención del combustible, no hay competitividad ni siquiera en la agricultura. Fíjense, el precio internacional del combustible de gasolina está arriba de 30 bolivianos. Nosotros compramos a 3.74. El resto lo subvenciona el gobierno. ¿Qué les parece? El barril del petróleo costaba $65 antes de la guerra con Ucrania. Ahora cuesta 115, 120 dólares el barril. Entonces, lógicamente, el combustible, el precio internacional subió, pero nosotros no vamos a subir nuestro combustible. Lo están subvencionando. Toda subvención es mal para el país. Estamos viviendo ficticiamente. El momento en que nos quiten subvención del combustible, ya no hay agricultura. Y encima estamos gastando con combustible en cantidad, o sea, la cantidad de diésel, de gasolina, de todo eso. Esos jóvenes, el panorama al futuro, fíjense, está como el embudo, se dan cuenta, se está viniendo así. Y ustedes, la generación actual, no dicen nada. Deberían ver eso por futuro, cuando la ferrocarril debería incentivarse, el uso de ferrocarriles, es económico. Podemos ser competitivos, aunque sea con los productos agrícolas. Pero ahorita no, llevando plata en la Argentina, cree que es rentable si pagáramos lo que es real con el combustible. Incompatible eso. Por eso ahora, lógicamente, que si llevamos el medio pichicato, lógicamente va a ser rentable. Pero si llevan solamente plátano, no pasa nada. Porque con nuestro sistema, digamos, de transporte en el país está pues mal. No es cuestión solamente hacer carretera, hay que implementar ferrocarril. Pero a ver, váyanse ustedes, por ejemplo, a las estaciones, un día, por casualidad, váyanse a Abapó, váyanse a Espino, Oyuire, toda esa zona de las estaciones están totalmente abandonadas. Así es. Esto no es cuestión política, no es cuestión, digamos, como boliviano, como padre y como abuelo, ¿no? Preocupado yo por lo que les espera el futuro. Bueno, continuaremos. ¿Tiene alguna duda más, jóvenes, sobre este tema que estamos viendo? Ingeniero, para el tema de
aeropuertos, pistas de aeropuertos. Entonces Sí, se hace el estudio con el Proctor modificado T180 o hay otra exactamente, especie. T180 modificado, sí o sí con eso, Ah, ok. sí o sí. Solamente el T99 se emplea para cosas chicas, para qué sé yo, ciclovías, para que anden las motos, vehículos livianos para barrios, para eso. Ahora, por ejemplo, el T180 modificado, ya lo han variado. Los brasileños, por ejemplo, están usando ya no 56 golpes, utilizan 26 golpes. Es un valor intermedio, pero está dentro de su norma de ellos. Lógicamente, los brasileños son mucho más educados en la parte vial que nosotros. No sé si alguien ha ido a Brasil. Cuando se dice en el barrio, ¿no es cierto?, solamente para vehículos livianos, solamente vehículos livianos, entonces no aparece la patrulla. Aquí no puede, si alguien usted le dice a un vecino no entres con el camión, te va a arruinar la carretera o la calle, pues se enojan, me quieren pegar o no, ¿sí o no? Y además, fíjense en el descuido que tienen los ripieros, ¿no es cierto? Ni siquiera encarpan, ¿no? Eso es un peligro. A mí me pasó una vez, digo por eso, porque resulta que yo venía de 120 kilómetros por hora por Buenavista, de la Pampa que hay ahí, y iba un camión cargado con ripio de acá, y bueno, no estaba encarpado. Salió una piedra y me agujereó como un balazo en mi parabrisas. Por suerte que no me dio en la cara. ¿Dónde le va a pillar al tipo? Pasó a toda velocidad, venía toda velocidad hasta que me dé la vuelta y la alcance. ¿De dónde le voy a alcanzar? Imagínese ese tipo de accidentes causan, después le culpan al chofer que pasó algo. De repente una vez pasa algo para que haya accidente. No, la policía no cuida eso. Deberían, todos los camiones que deberían estar encartados. Brasil es así. Tienen por lo menos organización, que nosotros no tenemos ni eso. Es el tema. Entonces, lo que me hablaba la señorita sobre el aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Porque justamente el decolaje, cuando se levanta el avión y cuando aterriza, son tremendas cargas. Entonces, por eso es importante que la compactación tiene que estar bien hecha. Pero, o sea, las cargas que imagínense un Boeing de eso, de que viene de 200 pasajeros, imagínense el volumen y el peso que soporta, o sea, y los dos efectos, tanto de aterrizaje como de colaje, eso se lo debe cuidar. Bueno, la carretera de Virubiru, por ejemplo, está hecho con suelo cemento en partes. Ya tiene muchos años y ha sido bien hecho, lógicamente, no por alabarlo a los japoneses, pero es una tecnología japonesa. De repente, si los chinos hubieran estado, no sé si hubiera estado ya vivo todavía el aeropuerto. Pero, entonces, los japoneses son bastante exigentes en sus trabajos, son serios. Yo creo que algo tenemos que aprender, ¿no? Y también son bastante éticos y caballeros, yo trabajo bastante con los japoneses. Esa gente es bien cumplida, no necesita que uno le haga ni siquiera un contrato es de palabra, ¿no? Cuando hacemos trabajos pequeños, pero exigen cumplimiento. Y nosotros también estamos acostumbrados a no cumplir. Bien. ¿Alguna pregunta más jóvenes sobre este tema? En la próxima clase vamos a ver el control de densidad de campo, los métodos que va a haber. Justamente, y después de terminar esto, vamos a empezar con resolución de problemas, por favor. Los que tengan preguntas, pregunten. No sé, si tienen tiempo, yo tengo tiempo todavía. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo que hayan visto? ¿Algo que hayan observado? No, ingeniero. Por ejemplo, hay unos modelos para los que quieran investigar. Ustedes, por ejemplo, pueden predecir la vida útil, por ejemplo, de un pavimento rígido, un pavimento flexible también. Es un trabajito de chinos, ¿no? Bastante moroso, pero se hace.
Por usted dice la servicialidad de un pavimento para que suba para 20 años, digamos. Ahora, generalmente por eso, inclusive los años de servicialidad en el cálculo está bajando, creo que ya es 10, ¿no? Antes calculaban hasta 30. Ahora es menos. Pero se puede por un modelo que se tiene, ¿no es cierto? Podemos decir, por ejemplo, digamos, si el pavimento va a durar, está calculado que dure 15 años, digamos, usted puede predecir a los 2 o 3 años de uso equivalente a cuántos años ya tiene desgaste. Hay modelos que permiten calcular la cantidad de años, ¿no es cierto? O sea, el envejecimiento prematuro. Un alumno hizo un tema tesis sobre eso. Hizo una evaluación justamente de pavimentos rígidos, el deterioro que había, ¿no es cierto?, prematuro en algunas obras de Santa Cruz. No sé si lo presentó, pero conmigo venía aquí y varias veces le acompañé inclusive a medir sus... O sea, es bastante moroso, pero hay que determinar inclusive las zonas, digamos, dañadas, que se hay que sacar las medidas, si es flexible, igualmente la fisura hay que medir, es una serie de cosas, es bastante moroso, y llenar planillas. Pero si a alguien le interesa ver cómo se evalúa el modelo matemático para determinar la duración de los pavimentos. Hay sistemas. Podemos predecir eso. Bien, entonces dejaremos acá, jóvenes, para la próxima clase. Listo, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.